Soy un buceador profesional. Publiqué una historia mía hace un par de semanas, aunque tengo miles de historias más interesantes, más que nada de otros buceadores. No puedo hablar de qué tan reales sean, pues no estuve ahí. Hay algunas bastante locas. Mantengan en mente que varias de las historias son como leyendas urbanas para los buceadores. Se cuentan tantas veces que ya nadie recuerda quién la empezó. Pero las historias que les contaré las escuché de un buen amigo mío, un maestro buceador, y el que me entrenó en mis primeras inmersiones. No tengo razón de creer que esté mintiendo. Esto fue por ahí de los 80s, me parece. Mi amigo, llamémosle Frank, acababa de salir de la marina y empezaba a hacer trabajo civil. Más que nada soldadura, y también trabajó por poco tiempo con la policía como yo. Así como para mí, Frank buceaba tanto de hobby como de trabajo, así que pasaba sus fines de semana explorando naufragios y puntos de interés para la comunidad buceadora. Algunas veces tiraba ancla en algún punto al azar y buceaba para ver qué podía encontrar. Usualmente no encontraba nada, pero en esta ocasión se sacó la lotería, de manera metafórica, porque no hubo nada bueno acerca de lo que se encontró. Estaba haciendo una inmersión extrema ese día. No diré el nombre del lago en el que buceaba por si acaso llegara a relacionarse a mi amigo, pero era un lago bastante grande con más de 900 pies de profundidad, así que estaba empujando los límites, especialmente porque estaba solo, sin compañeros. Llegó al fondo y, como es usual, solo había arena y algunas rocas cubiertas con algas. Ni siquiera se veían peces cerca. Empezó a escarbar por la arena con esperanza de encontrar alguna cosa, y sintió algo duro y liso, enterrado a unas pulgadas de la superficie. Frank lo agarró e intentó darle un vistazo un poco lejos de la arena. Era un tipo de botella de prescripción, con la etiqueta ya arrancada. Así que la pone a un lado y sigue escarbando, y encuentra algo mucho más grande casi al instante. Lo jala de debajo de la arena, y para su sorpresa, estaba viendo frente a él un cráneo humano. Empezó a escarbar más y encontró huesos, casi sin poder ver nada por los sedimentos que levantaba, que le quitaba bastante visibilidad. Encontró otra cosa dura y la sacó, pero no era otro hueso, era otro cráneo humano. Continuó escarbando y, según él, estimó que había por lo menos 200 o tal vez más residuos humanos en el fondo. Mezclados con los esqueletos, había miles de botellas de prescripción como la que encontró al principio. Él no tenía suficiente oxígeno y tiempo para quedarse abajo por mucho, así que escarbó en algunos lugares para ver qué tan grande era el desecho de cuerpos y botellas. Estimó que debía tener un tamaño de 50 por 50 pies, así que es posible que hubieran muchos más cuerpos de los que creyó. Probablemente lo más aterrador es cómo él ya había trabajado con la policía, pues sabía cómo se veían las diferentes etapas de descomposición de un cuerpo debajo del agua. Y dice que los huesos habían sido limpiados por los peces, pero que no debían tener más de 5 años allá abajo. Como un buen ciudadano, Frank se llevó uno de los cráneos a la superficie y le habló a algunos de sus contactos en la policía de cuando trabajó ahí. Y aunque le contestaron al principio, no parecían sorprendidos por el hallazgo, y tampoco parecía que fueran a realizar una investigación al respecto. Siendo una persona que valora su vida, Frank hizo justo eso y se terminó mudando al otro lado del país un año después. Nunca me dijo por qué, pero aún creo que ya no se sentía seguro trabajando o viviendo ahí. Esta siguiente historia va a sonar un poco más loca, por así decirlo. Yo confío en Frank, pero estar buceando tan profundo puede hacerle cosas extrañas a la mente humana. Narcosis puede y causa alucinaciones, entre otras disrupciones mentales. Lo he experimentado de primera mano. Cuando está pasando, tu cerebro no distingue la realidad de la alucinación. Y nunca hay un punto en donde tu cabeza diga, oh, estoy alucinando. Porque normalmente es como el caso de la rana hirviendo, en donde te va pasando lentamente. Debía ser probablemente a finales de los 90s o principios de los 2000. Frank no tenía muy clara la fecha cuando me contó la historia. Frank en este punto se había graduado de exploración casual de naufragios a completo cazador de tesoros. Tenía un bote con un sonar, diseñado para encontrar naufragios y todo tipo de cosas geniales. Hasta este día no he encontrado nada de increíble valor,
pero supongo que la emoción de la búsqueda es su tesoro, de cierta manera. Era un fin de semana largo, así que Frank estaba haciendo una gran expedición a una parte remota de la línea costera, en donde un bote viejo aparentemente se había hundido en el periodo colonial. Nadie nunca encontró el bote, pero la ruta se conocía. Hubo una tormenta y nunca llegó a su destino. La locación era extremadamente remota, así que o llegabas ahí en bote, que por cierto el puerto más cercano estaba a casi 2 días de distancia, o hacías una excursión a pie. Frank pensó que por lo remoto del área había causado que nunca se encontrara el naufragio, y por eso estaba tan concentrado en encontrarlo él mismo. Aún me habla de regresar ahí un día, porque ahora tiene un sistema de sonar que puedes montar en una canoa. No tenía una de esas antes, así que empacó mucha comida y suministros para el fin de semana junto a su equipo de buceo. Dudo que hubieras podido cargar una canoa en una excursión de ese tipo, pero si alguien lo hubiera hecho, era Frank. Así que llegó al océano, hizo un campamento a cierta distancia del mar, en una cueva, y arrastró su equipo por el océano mientras empezaba a bucear. El primer día hizo más que nada un poco de snorkel, pero el segundo día, después de haberse dado la idea del terreno, sus palabras, no las mías, Frank decidió ir a bucear. Solo tenía con él 2 cilindros de aire, así que tenía que contar su tiempo si es que quería encontrar algo. La expedición completa no se veía muy bien en mi opinión, pero Frank hace lo que Frank quiere. Aparentemente él pensaba que sabía exactamente dónde estaba el maldito barco, porque había descifrado las corrientes y a dónde habrían arrastrado los restos. Así que salió para ese punto nadando y luego buceando. Frank llegó al fondo y, para su decepción, no encontró el naufragio o el tesoro o realmente nada de interés. Habían varios restos y basura, algunas latas y demás. Cuando ya se iba a dar por vencido, escuchó el sonido distintivo de un bote de motor viniendo de la superficie. Su instinto normal es salir y decir hola, pero en esta ocasión su instinto le gritaba otra cosa. Así que decidió quedarse quieto y esperar a que se le acabara el oxígeno antes de salir a la superficie. Nadó un poco más cerca de la superficie para ver si podía encontrar el bote siguiendo el sonido, cuando ve que éste se acerca por encima de él y apaga el motor. Algo grande es tirado al agua y empieza a hundirse como una roca. Frank dijo que inmediatamente reconoció lo que era, basado en la silueta, pero no lo procesó realmente hasta que el hombre se hundía justo al lado de él. Los ojos los tenía hinchados y parecía estar gritando en shock, con los pulmones vacíos. Frank lo siguió al fondo lo más rápido que pudo y cuando llegó allí el hombre aún estaba consciente, pero por poco. Se quitó su respirador y lo puso sobre la cara del tipo mientras trataba de liberar sus piernas. Al parecer le habían puesto las piernas en cubetas de cemento. Frank estaba alternando respiraciones por unos 15 minutos, mientras desesperadamente trataba de liberar los pies del hombre del concreto. Pero no tuvo suerte. Todo el tiempo él pensaba que el hombre estaba tratando de decirle algo que él no podía entender. Después de esos 15 minutos, Frank se dio cuenta que no podría liberarle las piernas, y que si se quedaba abajo más tiempo se le acabaría el oxígeno y moriría. Dijo que dejar al hombre ahí abajo para ahogarse fue la maldita cosa más difícil que ha hecho. El pobre bastardo creía que Frank lo estaba abandonando y trataba de agarrarlo frenéticamente, tratando de quitarle el respirador para sí mismo. Frank terminó teniendo que patearlo en la cara y nadando lejos sin mirar atrás. Lo reportó a la policía y encontraron el cuerpo una semana después. Al parecer fue un asesinato relacionado a la mafia. Dicen que pasa mucho más seguido de lo que pensarías. No creo que Frank lo haya superado jamás, por cómo lo describe. Primero, el puro alivio y alegría cuando Frank le pasó al respirador. Y después, el agonizante pánico y temor cuando se dio cuenta que Frank lo abandonaba. ¿Qué debió estar pensando en sus últimos momentos?